Buenas tardes. Bienvenidos en el nombre del Señor. Es un gozo, es un placer venir y adorar al Señor. Para mí es un gozo pasarla todo el día en el templo. Hoy a las 7 de la noche tenemos el tercer culto aquí en esta iglesia. Va a ser una meditación por 1 hora. Es de que una vez al mes tengo una meditación y tan solo vamos a meditar. Es un gozo estar en la casa del Señor. Bienvenido. Para todos aquellos los que nos ven a través de las redes sociales, también les damos la bienvenida. Denos un like, déjenos saber si necesita oración o si necesita algo de nosotros y estaremos ahí para ayudarle. Especialmente si necesita oración, estaremos orando con usted. Bienvenidos a tu espacio de Templo Cristiano Central, a nuestro culto de adoración, predicación y Santa Cena. Sintámonos en paz, sintámonos seguros, sintámonos de que Dios siempre está a nuestro alcance. Vamos a ponernos de pie para comenzar con una lectura. Y voy a leer del Salmo 29. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 29. Alaben al Señor, seres celestiales. Alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor. Adoren al Señor en su hermoso santuario. La voz del Señor resuena sobre el mar. El Dios glorioso hace tronar. El Señor está sobre el mar inmenso. La voz del Señor resuena con fuerza. La voz del Señor resuena impotente. La voz del Señor desgaya los cedros. El Señor desgaya los cedros del Líbano. Hace temblar los montes de Líbano y Sirión. Los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cadés. La voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos le rinden honor. El Señor gobierna las lluvias. El Señor gobierna cual Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esa voz de tu presencia la sentimos. Esa voz de tu amor, Señor, nos hace temblar nuestro corazón, pero no de miedo, sino de gozo, de gratitud y de agradecimiento. Te damos gracias, Señor, porque esta semana, aunque fue una semana de trabajo, venimos aquí a descansar. Aunque esta semana fue una semana de muchos peligros, aquí estamos seguros y protegidos. Y tú nos has protegido durante la semana. Señor, te damos gracias porque tu voz ha hecho correr todo el peligro que nos ha venido a enfrentar. Tu voz ha hecho correr todos los miedos. Tu voz ha hecho correr todas nuestras cargas y todos nuestros pecados. Tu voz nos ha iluminado, nos ha abierto los oídos, nos ha dado fuerza. Y en esta tarde, Señor, aquí estamos para escuchar otra vez tu voz. Esa voz que nos acaricia, esa voz que nos da la paz, esa voz que nos habla y nos ayuda a seguir por nuevos caminos, a crear nuevas experiencias, a aprender algo nuevo. Te damos gracias, Señor, por esta hora de culto que vamos a tener. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos inspire, que tú seas el que nos hable, que tú seas el glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a celebrar el memorial, vamos a celebrar la Santa Cena. Ustedes saben que para mí la centralidad del culto es la Santa Cena. Si no hay música, si no hay predicación, si no hay nada más, tan solo déjenme tomar el pan que representa el cuerpo de Cristo, el vino que representa la sangre de Cristo, y tomarlo, porque esta escritura dice que
Llegará el día que Jesús mismo nos la dará de su propia mano. Y esa es mi esperanza, que el día no muy lejano, Dios me da, Él mismo me alimenta. Y voy a leer rápidamente el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 40. Y dice, después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo, vengan, vamos vosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera podían tener tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar muy apartado, pero muchos los vieron y los reconocieron. Y entonces todos los pueblos corrían allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hoy nuestro hermano va a estar hablando sobre el buen pastor. Y el buen pastor viene a guiarnos, a cuidarnos. Y aquí Jesús da 3 verbos en cuestión sobre el liderazgo, que lo identifica como un buen pastor, como un buen líder. Y aquí Jesús, como buen líder, observaba, se fijan, vio que sus discípulos estaban cansados y con hambre. Vio que las multitudes los seguían y tuvo compasión de ellos. Jesús era muy observador. Observemos a nuestros hijos. No les quitemos la vista. Observemos a nuestra esposa. ¿Qué necesita? Observemos a nuestro esposo. ¿Qué necesita? Una de las cosas más hermosas de la hermana Juanita, un día fui a ayudarle a limpiar su césped y ellos no vieron que yo estaba llegando a su casa. Y la hermana Juanita tiene un jardín muy grande. Y yo vi cómo ella estaba cortándole la barba a su esposo. Yo no dije nada ni hice ruido, tan solo llegué y me senté. Para mí era como si estar viendo a Dios tocando al esposo de ella. Que los dos así, cuidándose uno del otro. Me tocó el alma. Pues nosotros como buenos pastores, como buenos líderes, necesitamos observarnos unos a otros. ¿Qué necesita? Jesús como buen líder, como buen pastor, observaba. ¿Qué necesitaba el pueblo? ¿Qué necesitaba la gente? ¿Qué necesitaban sus discípulos? Pero también, al verlos Jesús, tenía compasión. Y es una compasión que sale desde el centro de acá. No una compasión que sale de la mente. Ni una compasión, mañana te ayudo. Una compasión que lo impulsó a dar, a sanar en ese mismo instante. Una compasión que ya no lo dejó hacer nada, ninguna otra cosa, nada más que estar con ellos y ayudar. Y por último, Jesús era buen pastor porque veía, porque tenía compasión, pero el tercero es un buen punto. Después que los vio, después que los alimentaba, la Escritura siempre dice, y les enseñó. Y les enseñó. Que es algo hermoso, hermanos, que Jesús siempre estaba enseñando algo nuevo, iluminándonos. Y es por eso que venimos al culto y siempre aprendemos algo nuevo que nos va a iluminar, algo nuevo que nos va a cambiar, algo nuevo que nos va a transformar. Siempre debemos estar buscando enseñanzas, especialmente de buenos pastores, que no tan solo ven nuestro cuerpo, que no tan solo ven como una persona más llenando la banca del templo, sino que nos vean como personas espirituales que tenemos necesidad, que tenemos miedos y que acepten nuestros miedos, porque hay muchos pastores que no aceptamos los miedos de las gentes. Nosotros como pastores tenemos que aceptar los miedos de las personas, sean los miedos que sean, y acompañarlos. Y Jesús era el buen pastor porque veía, no se le pasaba nada, a Jesús no se le pasaba nada. Una compasión que venía desde el alma. Y más que todo, siempre Jesús enseñaba para iluminar, para
guiar y para hacer crecer a los suyos. Y esta mesa nos recuerda al buen pastor. Cuando tomamos del pan, nos recuerda que es un buen pastor y nos alimenta. Que tomamos de la copa, recordamos que es un buen pastor y nos sacia de sed. Desde que vamos a ponernos de pie para dar gracias por este pan y este vino. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, por este vino. Gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo. Gracias, Señor, por esta copa que representa tu sangre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos que lo bendigas. En el nombre de Jesús te damos gracias, el cual es nuestro buen pastor. En la noche que Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena, tomó el pan, lo partió y lo bendijo y dijo: este pan representa mi cuerpo que es entregado por cada uno de vosotros. Tomémoslo en memoria de él. Y después de haber cenado, tomó la copa, la levantó en alto y dijo: esta copa representa mi sangre que es derramada por cada uno de vuestros pecados. Tomémosla en memoria de él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mesa. Gracias, Señor, por esta copa. Gracias, Señor, por lo que tenemos como familia. Gracias, Señor, el techo que nos has dado, el trabajo, la salud. Te pedimos por nuestro hermano Saúl, Señor, que no se siente bien. Por nuestro pastor regional, Señor, que no se siente bien. Por nuestro pastor Pedro, sánalo. Por Matt y por tanto enfermos, Señor, que necesitan tu mano sanadora. Te pedimos, Señor, a los que estamos aquí, que nos des fortaleza en nuestros cuerpos y que nos des vigor. Y, Señor, que siempre estemos tomados de tu mano y que no nos dejemos, Señor, ahuyentar, sino que siempre corramos a tus pies. Bendice, Señor, esta mesa, bendice al Templo Cristiano Central, bendice a las iglesias que se reúnen todos los domingos. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. ¿Quién es el que manda en todo el país? En todo el país, en los Estados Unidos, ¿quién manda? ¿Quién es el jefe? El presidente. ¿Cómo se llama? Joe Biden. Yes. Eso es lo primero que nos pregunta cuando nos enfermamos y nos toca la cabeza. ¿Cuál es el presidente? Y ahora tú sí sabes, Obama o no Obama. Es Joe Biden. Yes, es él gobierna todo nuestro país. Y aquí en el estado de Arizona, ¿quién gobierna? ¿Quién es el que manda? Que yo no sé quién es yo no sé quién es el gobernador de Arizona. Ese es She. ¿Cuál es el nombre? Kerry. Padre Santo. Es que acabamos de cambiar, ¿verdad? Lo tenemos. ¿Y quién manda en tu casa? ¿Tú? No. Are you weird? Well, when you are at age, cuando tú seas de nuestra edad, vas a poder mandar ahí. ¿Quién manda aquí en la iglesia? ¿Quién manda? No, dilo, ¿quién manda? ¿Yo? No, ¿a quién? Bueno, manda Dios, pero en realidad aquí manda, ¿sabes quién es el que manda? Para que todos sepan, el hermano Saúl. El que canta con el hermano Manuel, porque nuestra iglesia es una iglesia congregacional y nos gobernamos, todos nos gobernamos, todos tenemos una junta, y el que es presidente de esa junta es el pastor, el hermano Saúl. La tesorera es la hermana Juanita, es la que se encarga del dinero y lo cuenta. Yo no me lo cargo, ni me lo meto en la bolsa, ni nada. Ella lo administra y ella lleva las cuentas. Entonces, en nuestras vidas, ¿quién es el que debe estar encargado? Dios. Cuando Dios está a cargo de nosotros, así como el presidente Biden nos cuida y nos protege, no nos maltrata, así, si estamos al cuidado de Dios, y Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro protector, siempre va a estar al cuidado de nosotros, nos va a dar lo mejor,
no nos va a robar, no nos va a atormentar, ni nos va a oprimir. Tu papá ni tu mamá nunca te van a oprimir, nunca te van a molestar, siempre te van a estar cuidando y protegiendo. Y así es Jesús. Jesús es el buen pastor y Él siempre nos cuida, nos protege, nos ama, nos guía. Y cuando estamos en duda, Él nos da la respuesta. Cuando no sabemos qué hacer, Él nos dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y Él nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos habla a través de nosotros. Entonces, cuando Dios es nuestro jefe, siempre va a estar en nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias porque me amas. Gracias por mi papá y mi mamá. Gracias por mis maestros. Y gracias, Señor, por mi familia. En Cristo Jesús. Gracias. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Qué gusto es encontrarnos nuevamente en este lugar donde podemos compartir muchas cosas y podemos sentirnos un poco diferente en relación con otras reuniones. Y creo que, aunque ya tengo canas, pues todavía no tengo 80, 90 años, pero una cosa sí pido que el Señor me permita llegar. Me permita llegar a esa edad en algún momento, porque sería fabuloso poder compartir muchas cosas a, a esa edad. Creo que uno adquiere y espero adquirir algo, algo que compartir para ese momento. Pero dice el Señor, aunque este cuerpo se va envejeciendo, nuestro interior se va renovando. Y con esa esperanza yo vengo aquí, delante de ustedes, a expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón con esa juventud, con esa juventud espiritual. Amén. Es un enorme gusto poder compartir de aquí. Mi esposa me preguntó si tenía frío, le dije que tengo mucho frío. Sí, pero no sé si es de nervios o de... tengo mucho frío, no crean que es mentira. Sí, es por la vejez, quizá. Pero aún con frío podemos predicar, podemos hablar, ¿eh? Podemos decir algo. Y eh, quiero abrir el pensamiento con la escritura bíblica. La vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, pero vamos a leer del 1 al 10, más o menos. Sí, el Evangelio según San Juan, eh, capítulo 10, versículo del 1 al 10, vamos a leer para un poco de... Voy a leerlo también, no sé, normalmente traemos Reina Valera, lo voy a leer en Reina Valera para que vayamos un poco siguiendo la idea de lo que es el contexto. Amén. La palabra siempre la leeremos en nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, perdón, estoy en escritura, estoy en la que es equivalente, que es Ezequiel 34, perdón. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca
y cuando ha sacado fuera afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Mientras hacía este recorrido en este pasaje, preparando este sermón, me encontré con un proverbio o un pensamiento que fue sacado de la película Cometas en el cielo. Honestamente, yo no he visto esa película. Créame que la voy a ver. Pero dice este pensamiento así: solo existe un pecado, solo uno, y es robar. Cualquier otro pecado es una variante de robo. Cuando matas a un hombre, le robas la vida, le robas el esposo a una esposa, le robas el padre a unos hijos. Cuando mientes, le robas al otro el derecho a la verdad. Cuando engañas, le robas el derecho a la equidad. Me gustó y quise abrir un poco de pensamiento con esto también. Y porque el tema, eh, este sermón le quise titular Pastores o Ladrones. Pastores o Ladrones. El autor de Juan hace una analogía con dos actividades que se relacionaban en el tiempo, se observaban. Decía Pastor Job que Jesús les enseñó a todos a observar lo que pasaba alrededor. Les enseñó a observar lo que les rodeaba. Y creo que ese es un buen hábito que deberíamos desarrollar todos, a observar, a comprender lo que nos rodea, el entorno. Porque eso nos va a integrar. Eso nos va a permitir entender un poco de lo que pasa afuera. A veces nos encerramos un poquito y como que nos olvidamos y creemos que solamente existimos. Pero no. Déjenme decirles que también existen muchas otras personas y muchas otras cosas. Así que por ahí va el asunto. Y describe la actividad de dos tipos de personas. Por un lado el pastor, por el otro lado un ladrón. Sin embargo, podemos también decir que hay pastores que dejan de hacer lo que deberían de hacer y se inclinan más a ser como un salteador, como un ladrón. Tristemente, hay que decirlo, a veces hay pastores que se inclinan a otro tipo de situaciones. Y Jesús estaba observando a un grupo de religiosos, los fariseos, que estaban haciendo cosas indebidas, teniendo la ley, la escritura en las manos. Habían recibido la ley como el tesoro más hermoso de vida, pero le extrajeron el espíritu a la ley, le extrajeron el espíritu a la palabra y quedó vacío. Y cuando el hombre empieza a utilizar cosas vacías, el producto es algo sin sentido y es el desorden. Jesús estaba viendo algo y vio desorden. Y vio un poco de cosas que no encajaban al propósito original de Dios. Recuerden que Dios apareció en este mundo, en la tierra, para ordenarlo. El mundo al principio era un caos y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. De forma poética, lo describe esto. Y aparece entonces Dios y empieza a ordenar, a organizar, a dar armonía, a darle sentido a toda esta creación. Todo este entorno que hoy podemos ver. Y
hace una analogía entre el pastor y aquel que no es pastor. Quiero mostrarles un poco el panorama de lo que estaba viendo pues, y los que le seguían en ese momento. En Palestina, la actividad pastoral se realizaba fuera de la ciudad, en el campo, en el desierto. Y las ovejas, el ganado, se pastoreaba en ese lugar. Afuera de cada ciudad construían un corral o un redil. Cuando caía la noche y no lograban llegar hasta el corral principal, se quedaban en unos corrales donde el corral tenía una entrada así y pasaba por ese edificio, por ese acceso de la ovejita. Entonces llegaban a ese lugar y el pastor se tenía que acostar en la entrada de ese lugar para que sus ovejas no salieran. Y si la oveja quería salir, tendría que pasar por encima del pastor y sentir. Por eso es que el pastoreo era una actividad muy sacrificial, muy entregada. Era una actividad que exigía todo de la persona, todo de la persona. Cuando lograban llegar al corral grande o un corral más eficiente, había una puerta. Y en esa puerta, obviamente, había un portero que conocía al pastor. El pastor entraba y dejaba las ovejas ahí. El portero se encargaba de cerrar bien la puerta. Y cuando al otro día regresaba el pastor, el portero conocía e identificaba al pastor y lo dejaba entrar por sus ovejas. Las ovejitas escuchaban la voz del pastor. Qué hermoso, ¿no? Yo me acuerdo que en mi pueblo le gritaban a las ovejitas, los que somos de rancho, y los que no también se imaginan cómo eran ellas. Y las ovejitas obedecían y seguían al pastor e iban detrás de él. ¿Qué implica? ¿Qué significa eso? Que el pastor y las ovejas tienen una relación íntima, una relación de entrega y de armonía y de retroalimentación mutua. Porque se conocían los dos. No hacía falta regaños, no hacía falta más que decir a vos, aquí estoy, y caminaban juntos. Qué hermoso es caminar. ¿Qué significa caminar juntos? Armonía, orden, paz. Esto no significa que todos tengan que pensar lo mismo, porque las ovejitas comían por todos lados, sino significa tener una identidad. Y el pastor vino a eso. Jesús vino a eso, a pastorear, no a regañar, no a minimizar, no a coartar identidades, sino a humanizar a las personas que en ese momento habían perdido el sentido, la armonía de aquel tesoro que Dios les había entregado a este pueblo. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando alguien empieza a usar la palabra sin el Espíritu, entonces lo que fluye es un interés propio personal. Cuando los pastores empezamos a usar ese tesoro sin el Espíritu, nosotros empezamos a ponernos como en primer lugar, como los que hacemos todo el trabajo. Y realmente eso va contra el sentido correcto de la Escritura. Porque un pastor da su vida por las ovejas. Un pastor da su vida por las ovejas. David era un pastor y él dice que tenía que pelear contra las fieras salvajes en el campo y siempre salió victorioso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que salió victorioso? Porque las amaba, porque tenía responsabilidad con ellos, porque sabía la importancia que tenía esa actividad y lo que él estaba cuidando. Desafortunadamente, hoy también habemos pastores que predicamos otra cosa.
que predicamos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de Jesús, porque no es evangelio que se empieza a usar para un propósito de poder. El poder corrompe, el dinero corrompe. Cuando predicamos la palabra vacía, empezamos a exaltar el hombre, el ego, la persona. Y empezamos a trabajar construyendo grandísimos templos, lujosos templos. Pero para lograr eso, tenemos que manipular a los. Y hay iglesias, tristemente me da pena decirlo, pero debo decir la verdad, porque no estoy diciendo algo que no sea cierto. Sin embargo, a pesar y con todo eso, Dios está aquí para decirnos, para lanzar la palabra de prevención como lo está haciendo aquí. Porque vino este texto, esta escritura es inquisidora, confrontativa a aquellos que no querían guiarse por el espíritu correcto de las escrituras. Y eso mismo viene a ser hoy en día. La palabra siempre nos va a confrontar con ese desorden interior que a veces estamos cargando, con ese desorden corporativo que a veces está desarrollando. Pero ahí se ve la misericordia de Dios. Ahí se mira el poder de amar de Dios. El que dirige, el que gobierna, el que construye, el que armoniza, el que da, el que se entrega. Bien dicho, Dios no se da, Dios no da, Él se da. Jesús no dio, Él se dio. Se entregó a nosotros para darnos vida, para darnos salvación. ¿Qué hay con los ladrones o falsos pastores? Todo eso que venimos hablando, ¿qué hacía el ladrón en ese momento? El ladrón no entraba por la puerta, el ladrón brincaba la cerca. Lo hacía a oscuras, a escondidas. Ese es un ladrón. Aquel que habla verdades a medias o que no habla la verdad. Aquel que se oculta para propósitos oscuros. Aquel que no habla de frente y que no confronta las cosas. Ese es un ladrón. Y hay muchos hoy en día, tristemente. Pero ya sabemos, nosotros ya, precisamente porque es un pueblo que lee, es un pueblo que se instruye, es un pueblo que escucha, es un pueblo que discierne, entonces nosotros ya no podemos ni debemos caer ahí. Y eso es la misericordia de Dios. No dejar que otros piensen por nosotros, sino que Cristo venga y nos enseñe a pensar. Esa es la consigna. Y ese es un buen pastor. Ese es un buen pastor. ¿Qué es un pastor? O un buen pastor, como aquí lo refiere la Escritura. Un buen pastor. Esta Escritura tiene la intención de prevenir un problema en el reino. Describe lo que es un pastor. Un pastor es franco, directo, usa los caminos correctos, que traza bien la palabra de verdad, que se prepara para que cada semana pueda dar la palabra, que estudia, que está incómodo todo el tiempo para poder dar algo nuevo, pasturas frescas a un pueblo. Un pastor se sacrifica, un pastor se entrega, un pastor da su vida por los que estamos aquí. Y déjeme decirle qué pasa con un pastor. El pastor a veces es la persona más solitaria. Un pastor es a veces la persona más incomprendida. A veces no haya con quién recargarse. ¿Es verdad? Pero ¿sabe qué?
A pesar de todo, cada semana lo vemos con él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo vive. Porque si por mí fuera mi esfuerzo propio, yo estuviera tranquilo descansando ahí en la sala con un cafecito, con una galletita, reposando tranquilamente. Sin embargo, el deber de pastor nos llama y nos dice, aquí te quiero cada semana. A pesar de que nadie te hable, que nadie te escuche, que nadie te diga gracias, estás aquí. Es un pastor se entrega, aunque sea la persona más solitaria y más incomprendible. ¿Se dan cuenta el ministerio de un pastor? Todo lo demás que salga de ese cuadro son pastores falsos, porque no estamos aquí para que la gente nos admire, no, de ninguna manera. Estamos aquí para compartir algo con ustedes. Nos damos cuenta que todo es cuestión de orden, todo tiene orden. Y esa labor de pastor a veces queremos ver reflejada únicamente en el que está aquí, al que le decimos pastor cada 8 días, o cuando hablamos por teléfono, pastor necesito esto, pastor necesito algo, pastor. Y nosotros también, en la sociedad completa, tiene un deber pastoral. La sociedad, como seres humanos, tenemos un deber pastoral. Yo siempre he dicho esto, por cada persona que está en la cárcel, por cada persona que está en la droga, por cada persona que está sufriendo, cada uno de nosotros somos responsables de eso. Tenemos esa responsabilidad social. ¿Por qué? ¿Será que no somos responsables? Uno que está en la cárcel está ahí porque muchos hemos dejado de hacer lo que debemos de pastorear. Ahora hemos dejado que nos pastoree la escuela, que nos pastoree las instituciones, o que el Estado haga la función pastoral totalmente. Más triste, ahora hemos dejado que las redes sociales nos pastoreen. ¿Cuándo fue la última vez que usted robó? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue un salteador, un ladrón? ¿Sabe cuándo está robando usted? Si no abrazas a tu hijo, si no corregimos a nuestros hijos, le estamos robando la oportunidad de sentirse amados. Si no abrazamos a nuestros hijos, le estamos robando la oportunidad de sentirse importantes. Si lo maltratas, le robas el privilegio de amarte. Si no pasas tiempo con él, le robas el sentido de libertad. Si no le quitas el celular, le estás robando la oportunidad de conocerse. Si no defiendes, si defiendes, mujer, tu feminismo, le robas presencia a tu esposo. Si no lo abrazas, le robas el deseo de acariciarte. Si le gritas, le robas la oportunidad de expresarse. Esposos, si no somos atentos y detallistas, estamos robando su feminidad. Y qué hermoso es estar pensando en una mujer que te ama, que te abraza, que te ayuda, que lucha hombro a hombro contigo. Si no le regalas una flor, le robas la oportunidad de sonreír. O si regalas una flor a su esposa,
Esposos, si no eres proveedor, le robas el sentido de agradecer a tu familia. Si no le das una llamada a un amigo, le robas la oportunidad de recordar. ¿Qué somos? ¿Pastores o ladrones? Ya no es tan cómodo, ¿verdad? El decir que somos pastores. Porque socialmente tenemos algo, un compromiso con la sociedad, un compromiso con nuestra familia, un compromiso con nosotros mismos. Y nos estamos desconociendo, parecemos extraños en este lugar, en esta sociedad, en nuestra familia, porque hemos dejado que otro nos pastoree cuando nosotros debemos ser proveedores de toda la familia. En la familia es el lugar donde se promueven los valores. Y cuando pastoreamos sin valores, hay vacío existencial, hay fractura, hay caos, hay desorden. Y entonces, el tesoro que nos ha dado Dios nos entregó el tesoro más grande del universo, de la creación, el Verbo, el Cristo. Celebramos la Santa Cena, recordamos el sacrificio, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Somos agentes de cambio, agentes de transformación. Lo somos. Tenemos esa responsabilidad. Nos necesitamos. Siempre nos hemos necesitado. Siempre nos hemos necesitado. Dependemos el uno al otro. ¿Hay fractura social? Es cierto que las palabras hieren y las palabras matan o pueden matar. Las palabras pueden destruir. Las palabras pueden lastimar, pueden destruir, pueden robar. Pero también es cierto que el silencio también mata. Hoy se vive un silencio asesino, porque el silencio también sepulta sueños, sepulta esperanzas. El silencio de la iglesia se está sintiendo. Hay un frío que nos congela allá afuera y la iglesia solamente se ha vuelto en un club social. Pastores o ladrones. Dijo Jesús, yo vine a darles libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis a Cristo y les hará libres. ¿Libres para qué? ¿Para caminar sin sentido? ¿Obedeciendo sin pensar? No, no, todo lo contrario. Libertad para elegir. Libertad para ser. Dios nos vino a dignificar. Nos vino a dignificar como seres humanos, como personas racionales, pero también como personas emocionales. Sentimos, amamos, queremos crecer, queremos levantarnos, queremos luchar. Para ser ladrón solamente hay que seguir nuestros impulsos pasionales. Para ser pastor hay que tener voluntad. Voluntad. No hay nada más. ¿Cuál es la excusa? Si no quieres pastorear porque no quieres, no porque no puedas. ¿Quieres ser ladrón? Abandónate tus pasiones y verás la verdad. La vida es la razón suprema de la existencia. Quejarnos menos, amarnos más. La vida es la razón suprema de estar aquí. Quejarnos menos, amarnos más. Quejarnos menos, amarnos más. Que el Señor los bendiga.